yo creo que eso es una interpretación a lo que él ha dicho, no leí la entrevista, debo decirlo, pero yo creo que nunca este régimen ha estado tan débil como el día de hoy. Un régimen que pasa la línea roja de la represión brutal. Chávez había cuidado de que eso no fuera evidente, pero ahí están todas las imágenes. Los testimonios no solamente están grabados en nuestro corazón y en nuestras conciencias, pero están en las redes sociales y en los medios internacionales que nos han apoyado, porque la censura en Venezuela es brutal. Mientras están asesinando jóvenes, estas imágenes no se divulgan en Venezuela. No, ningún medio se atreve, no se atreven, pero las redes sociales sí. Y nosotros hoy en día convocamos estas manifestaciones a las que vienen 100.000 personas, 500.000 en todo el país a punta de redes sociales. Y déjame decirte que frente al país, el señor Maduro es visto hoy como un hombre que ordena reprimir y asesinar estudiantes. Difícilmente un régimen puede fortalecerse. Y eso, lejos de dividir, ha unido a un país en el dolor, en la indignación, cuando escuchamos los testimonios de estas madres, de estos jóvenes, pero también nos ha unido en entender la urgencia de exigir un cambio político en el marco de la Constitución, pero llamando las cosas por su nombre. Porque yo te pregunto a ti, ¿cómo se llama un régimen que reprime, que tortura, que censura, que detiene dirigentes políticos? El caso de Leopoldo López, dos alcaldes recién electos, Maduro ordenó que los detuvieran y los secuestraron y los llevaron a una cárcel militar. Y ahora quieren hacer lo mismo conmigo. ¿Cómo se llama un régimen que hace eso? Obviamente, pues es una dictadura. Es una dictadura. Entonces asumámoslo, y eso es lo que nosotros le pedimos al pueblo del Perú y le pedimos al gobierno de Perú. Bueno, pues vamos a ir a una pausa y regresamos. Ya es lunes, es el día de ahorrar. Hay descuentos para todos. Vamos a comprar con tu 10% de descuento. Con mi 10% de descuento, un hasta 10% de descuento. Los lunes en Mi Farma hay descuentos para ti. En Mi Farma, tu salud no tiene precio, pero sí descuentos. Judith y Ricardo se llevaron los 20.000 soles semanales y no quieren que los reconozcan. Cuenta premio del BCP. Seguimos conversando entonces con la valiente diputada venezolana María Corina Machado, que ha sido, como sabemos, ilegítimamente destituida del Congreso venezolano y está regresando mañana o pasado a Venezuela. Y el mundo entero está atento a ver qué es lo que va a pasar ahí, porque sería pues de una altísima arbitrariedad que fuese detenida y encarcelada. Bueno, pero ¿cuál es el objetivo de la protesta? ¿Retirar a este gobierno, retirar a Maduro del poder? ¿Cuál es el objeto de la protesta? Terminamos el bloque anterior de la entrevista diciendo que en Venezuela hay una dictadura. Sí. Entonces, ¿cuál puede ser el objetivo de un país que vive bajo una dictadura, pero que ama la democracia como los venezolanos? El único posible, conquistar la democracia y la libertad y llevar a esa transición en el marco de la Constitución venezolana. Y nuestra Constitución tiene diversos mecanismos para una solución a una crisis política de esta magnitud. Además, una crisis política que se ha convertido prácticamente también en una crisis humanitaria, y eso es lo que el mundo tiene que entender. O sea, nosotros ya no solamente tenemos el derecho de enfrentar este régimen, tenemos el deber, en el entendido de que nuestra Constitución plantea que los venezolanos debemos defenderla y restituirla cuando esté siendo violentada. ¿Cuáles son esos mecanismos? La Constitución venezolana establece el referendo revocatorio del presidente, establece... Pero al cabo de 2 años, creo. De la mitad del periodo, eso sería en año y medio. En año y medio. Establece una enmienda a la Constitución para recortar el periodo, podría ser una Asamblea Nacional Constituyente o puede ser la solicitud de la renuncia. Todos estos mecanismos son democráticos, todos están contemplados en nuestra Constitución, pero todos parten desde luego
de una gran movilización y presión ciudadana. Y por eso estamos en la calle. Pero la solicitud de la renuncia, por ejemplo, tendría que formularla al Congreso, ¿no? No, la puede plantear el ciudadano, la gente, pero claro, eso tiene que ser asimilada y escuchada por quien está en el régimen. Todo eso ocurrirá, cualquiera de esos mecanismos, si este movimiento social, cívico y pacífico, desde luego, se mantiene firme. Y si tenemos, y quiero insistir en este punto, también la solidaridad de los pueblos de América Latina. Claro. ¿Por qué? Porque, Jaime, uno de los pilares fundamentales para este régimen de Chávez y ahora de Maduro ha sido la comunidad internacional, que ha ido desde la indiferencia hasta la complicidad. En algunos casos por razones económicas, porque como tú sabes, la petrochequera venezolana no solamente a Cuba quien le ha mandado recursos. Por eso es que en la OEA puede tener votos a favor. Desde luego, claro. Desde luego. Se pagan las facturas, ¿no? Los favores. Por razones ideológicas, por razones geopolíticas. Pero hasta hace, como yo digo, 8 semanas, ellos habían logrado, si tú quieres, silenciar o esconder la naturaleza real de la situación venezolana y del régimen. Después de lo que ha ocurrido en estos días, donde se ha evidenciado que es un régimen represivo que de manera masiva y sistemática viola los derechos humanos, ya no puede ser indiferencia. Y por eso yo lo quiero decir con toda claridad, y esto es un llamado del pueblo de Venezuela al pueblo del Perú. En estas horas, la indiferencia frente a lo que ocurre en Venezuela solo puede calificarse como complicidad. La indiferencia es complicidad. Y por eso yo quiero pedirle al pueblo del Perú, que ha sido uno de los primeros de América Latina que nos ha apoyado. Yo creo que si hay un pueblo que los venezolanos hemos sentido cerca, que entiende lo que es el dolor de una dictadura militarista, corrupta, brutal, mala, cruel, como la que hay hoy en día en Venezuela, ha sido el pueblo de Perú. Yo le quiero pedir a nuestros hermanos peruanos que eleven sus voces por nosotros y que le hagan sentir a su gobierno que es la hora de apoyar a los venezolanos y deslindarse de un régimen criminal como el que hoy en día existe. Bueno, se supone que hoy viajaba a Caracas una comisión de cancilleres de UNASUR para buscar un diálogo, en fin, entre el gobierno y la oposición. No sé exactamente quiénes integran esa comisión. Me parece que no está la canciller del Perú, no lo sé. No he podido verificarlo hasta ahora. Pero, ¿qué posibilidades, qué chances tiene esa comisión en realidad? ¿Qué podría opinar acerca de ella? Bueno, hay un primer tema con UNASUR, y es que debemos recordar que el 19 de abril del año pasado se reunió aquí en Lima UNASUR, y fue una reunión de presidentes a raíz de los serios cuestionamientos que tuvimos en las elecciones presidenciales del 14 de abril en Venezuela, donde se puso en evidencia que no fueron elecciones limpias, libres ni justas. Esa reunión de presidentes aquí en Lima llegó a 5 puntos de un acuerdo, un documento con 5 puntos de acuerdos. Ni uno solo de esos acuerdos se ha cumplido al día de hoy. Ni uno solo. Ni uno solo. Uno de los planteamientos fue que hubiese una auditoría completa de todos los votos en las cajas, y eso no se hizo. Maduro dijo aquí en Lima, frente no solamente a los presidentes, sino frente al pueblo de América Latina, que lo iba a hacer y no lo hizo. Y la UNASUR se comprometió a enviar una comisión para verificar la verdad de las violaciones de derechos humanos, detenciones que hubo en esos días, y tampoco fueron. O sea que lo primero que tenemos que los venezolanos exigirle a UNASUR es que nos digan si nos van a dar respuesta a eso que está pendiente. Lo segundo es que en efecto ya están allí algunos cancilleres, entiendo que no fue el del Perú, sí está el de Brasil, el de Uruguay, la canciller colombiana, el de Surinam, el de Ecuador. Bueno, sabemos que allí hay ya algunas posiciones previamente adoptadas por algunos de esos cancilleres. Sin embargo, el hecho de que no esté el canciller de Perú no significa que no pueda hacer llegar un mensaje. Y por eso yo quiero aprovechar esta oportunidad que tú me das para pedirle nuevamente al pueblo del Perú que le haga saber a su Cancillería lo que se espera en estas horas. Yo voy a Venezuela. Claro. Yo quisiera,
contar con el apoyo del gobierno del Perú y de su canciller para que le haga saber al señor Maduro y al señor Cabello que es inaceptable que una diputada legítima, porque yo soy diputada, sigo siendo diputada, diga lo que diga el señor Cabello, porque yo sí conozco la Constitución, mis derechos en ella, sigo siendo diputada, vuelvo a Venezuela y él no tiene facultad constitucional ni reglamentaria para quitarme mi inmunidad, sacarme del Congreso y mucho menos ponerme presa. Porque además, digamos, si esta comisión de cancilleres va a procurar el diálogo ¿con quién sería? Es decir, ¿existe la posibilidad de un diálogo en este momento en Venezuela con Leopoldo López en la cárcel, con Corina Machado, digamos, amenazada de estarlo también? Esa es la gran pregunta, con presos políticos, con exilados, con los estudiantes presos. ¿Cómo es posible que hablen de diálogo cuando siguen asesinando jóvenes que están protestando? Lo primero que nosotros pedimos es que cese la represión, Jaime. ¿Cómo tú puedes hablar de diálogo y el señor Maduro ordena que estas bandas criminales sigan disparando? Que se le lance gases tóxicos y que la Guardia Nacional siga torturando a nuestros estudiantes. Por Dios, lo mínimo que exigimos es que cese la represión, que se libere a Leopoldo López y que se dé una evidencia de que diferencia de en el pasado, porque cada vez que este gobierno sentía que la cosa se le pone difícil, entonces habla de diálogo y de paz. ¿Para qué? Para desarticular la protesta, para ganar tiempo y para legitimarse internacionalmente. Pero la realidad es que los estudiantes le arrebataron la careta al señor Maduro y el mundo comienza a llamarlo como lo que es, dictador. De modo que sí, queremos ir a una transición democrática, la protesta en la calle es irreversible y en este momento necesitamos. ¿No está tendiendo a flaquear un poco la protesta? Toma distintas formas. Y como uno ve que puede haber un repliegue en algunos sectores, surgen otras. Esta mañana me escribían, los productores de papa, de timotes y de Mérida, eso es en los Andes, donde viene toda la papa que comemos en Venezuela, salvo la que importan, decidieron trancar las vías y decir que no envían una sola papa más al país hasta tanto no se pare la represión a los estudiantes. Eso no lo habíamos visto, eso ocurrió esta mañana. Increíble, eso a costa de sus propios ingresos. Es que lo que está en juego es la democracia y la libertad, no es a costa de nuestros ingresos, es a favor de nuestros hijos, del futuro de Venezuela, de nuestros valores, de nuestros ideales. Frente a eso, nada ni nadie puede detenernos. Estamos dispuestos a arriesgarlo todo, incluso la vida, por nuestro país. Tus hijos felizmente están fuera de Venezuela, creo, bueno, ¿no? En este momento, afortunadamente, sí, están a salvo del régimen. Qué horror, pero tú estás separada hace tiempo de eso. Tú estás en una lucha increíble. Estamos en una lucha existencial, pero es una lucha que vamos a ganar. La vamos a ganar y hemos decidido luchar hasta vencer. Y no solamente la vamos a ganar porque está en juego la democracia en Venezuela, porque estamos conscientes que Venezuela se ha convertido en el epicentro de una operación, de un modelo que quiere penetrar a otros países de América Latina y utilizar los recursos venezolanos para intervenir, alterar y debilitar la institucionalidad de muchos otros países de la región. Por eso, como dijo don Mario Vargas Llosa, hoy, al igual que hace 200 años, la democracia y la libertad de América Latina, se está jugando en suelo venezolano. Y yo quiero decirles que tengan la seguridad y la garantía que como hace 200 años los venezolanos dimos nuestra vida por la independencia y por la libertad, los venezolanos de nuestra generación hoy daremos todo lo que haya que dar para conquistar nuevamente la libertad y la democracia para los pueblos de América. Bien, María Corina Machado, todo nuestro apoyo, el humilde apoyo que podamos dar nosotros desde este canal para la causa tuya y la del pueblo venezolano. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Jaime. Gracias a todos. Fue María Corina Machado, la valiente diputada venezolana, aún diputada pese a Diosdado Cabello. Vamos a una pausa.